Traigo mis manos y mi voz para cantarte a ti. No hay ataduras ni cadenas que me impidan darte la gloria y la suprema alabanza a ti. Río de adoración brota de mi interior. Te alabo porque eres mi luz y salvación. Te exalto porque eres mi fortaleza. Te alabo porque eres mi luz y salvación. Te exalto porque eres mi fortaleza. Y no temeré, tú eres mi Dios. Señor, no hay nadie como tú. Confiamos en ti, Señor. Estamos aquí. Vengo a tu casa con acción de gracias. Traigo mis manos y mi voz para cantarte a ti. No hay ataduras ni cadenas que me impidan darte la gloria y la suprema. Vamos. Río de adoración brota de mi interior. Te alabo porque eres mi luz y salvación. Te exalto porque eres mi fortaleza. Te alabo porque eres mi luz y salvación. Te exalto porque eres mi fortaleza. Y no temeré, tú eres mi Dios. El inigualable, el eterno, te alabamos. Te alabo. Sí, Señor. Te exalto porque eres mi fortaleza. Se escucha tu voz. Te alabo porque eres mi luz y salvación. Te exalto porque eres mi fortaleza. Te alabo porque eres mi luz y salvación. Te exalto porque eres mi fortaleza. Te alabo a ti. Te exalto porque eres mi fortaleza. No temeré, tú eres mi Dios. Sí, Señor Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Sí, Señor. ¿Cuántos son agradecidos con el Dios, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Que hasta aquí podemos declarar que ha sido fiel, ha sido bueno, para siempre es su misericordia. Y por ese amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, podemos gozarnos en su presencia. ¿Cuántos están agradecidos y en esta mañana quieren expresarle a Él esa gratitud de lo más profundo? Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno.
nuestro ser, todo lo que somos, lo confiesa, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Nos rendimos, Jesús. No tengo nada para ofrecer. No hay nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez ante ti, Rey. Y no hay nada que me enamore más. No hay nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, oh solo ante ti yo me inclino. Nos inclinamos delante del Rey. Eres digno, eternamente, por siempre. Eres digno, Rey. Eres digno. Y solo ante ti yo me inclino. Nos inclinamos, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Maravilloso Dios. Eres digno, Rey. Y nos inclinamos delante siempre, Señor. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, queremos estar delante de ti, Padre, inclinados, apasionados por ti. Que tú obres, que trabajes.
Saben, es un tiempo muy corto. Decirle al que tenés al lado, por si no te percataste, es un tiempo muy corto. Yo sé que a muchos cristianos esto le da un poquito de cosita, ¿no? No voy a preguntar a cuántos. Pero quiero decirte que el Señor viene pronto y que el Señor te viene a buscar a vos, que el Señor no te va a dejar a vos, que no tenés nada que temer. El viernes hablábamos con una familia amada y yo le decía, ¿qué pasaría si el mismo Señor Jesús o mandaría a su ángel y te diría, en 10 días vengo? Eso no lo va a hacer, aunque la palabra del Señor dice y da indicios de esto. Pero ¿qué pasaría, te pregunto, qué pasaría en tu vida? Y la pregunta siguiente es, ¿vivirías igual estos últimos 10 días? Te pregunto a vos, levanta tu mano si vivirías igual estos últimos 10 días. Qué problema que tenemos. Por eso es como que no le cantamos, pronto volverás, Señor. Como que no queremos que tarde un poquito más. Y la verdad es que la Biblia dice que debemos velar y orar. Debemos estar preparados y debemos, es más, dijo Jesús que Él volvería cuando la iglesia diga y proclame, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Es decir, un anhelo ferviente en nuestros corazones de que Él venga. Y te quiero decir algo, yo no tengo que predicar esta mañana, pero estuve a punto de hacer un mensaje informativo de lo que está pasando en el mundo. Lo voy a dejar para otra oportunidad. Pero ustedes pueden ver noticias, lo que pasa es que estamos muy distraídos en que en los K versus Macri o Macri versus K, los M versus K para hacer igualdad. Estamos muy distraídos en la economía del país, los cristianos, porque que el mundo esté preocupado, lo entiendo, pero que los cristianos estemos preocupados. Estamos muy preocupados en las cosas que pasan y no nos damos cuenta de lo que pasa a nivel mundial. Lo que pasa a nivel mundial está ordenándose de acuerdo a lo que la pastora leyó la semana pasada. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan de qué predicó la pastora? Yo les recomiendo que lean Mateo 24 y Lucas 21 y 17. El versículo paralelo es 21. Ahora, les recomiendo que lo lean, porque debería ser para nosotros en este tiempo, Mateo 24, debería ser para nosotros una constante consulta. He estado leyendo en este tiempo, volviendo a leer, me he recordado de la palabra que ha dado Goldstein. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Y si no, vamos a tener que hacer copias de esa palabra. Que hace, no sé, por lo menos 3, 4 años o más. Yo creo que más, pero él habló sobre Gog y Magog, 5 años. Y es lo que se está preparando en esta tierra, la guerra de Armagedón. Y se llama así porque va a ocurrir en ese lugar. En donde Estados Unidos se aliará con Israel. Casualmente, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Israel son amigos y se consideran uno al otro. Casualmente, hace 3 semanas atrás, Israel
bombardeó Siria con 59 misiles y casualmente el que protestó no fue Siria, sino fue Rusia. Gog en tierra de Magog, eso es Rusia. Yo no voy a hablar sobre esto esta mañana. Rusia se empezó a levantar contra Estados Unidos, por consiguiente en contra de Israel, cuando todo estaba bien, supuestamente. Cuando Trump asumió en los Estados Unidos, supuestamente Putin estuvo feliz, supuestamente. Y en realidad, el primer acto que hizo fue de guerra a Trump, es decirle a los rusos, salgan de Siria, no le dijo más nada, saquen sus tropas. ¿Y qué fue el siguiente acto? Bombardear Siria. La Biblia, les recomiendo Ezequiel capítulo 38, anótelo si no se acuerda, 38 y 39, leerlo en casa. Y usted no va a entender por ahí los nombres que aparecen ahí, pero si usted puede investigar, usted va a descubrir esta alianza entre Siria, Libia, Etiopía, que se viene, Alemania, los países nórdicos de Europa y Rusia y China, en contra de una alianza de Israel y Estados Unidos. Esto es el principio, la Biblia dice, léanlo Mateo 24, esto es el principio del fin. ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque tendríamos que nosotros vivir como si Dios vendría en 10 días, porque la verdad que como están dadas las cosas, yo no sé si no vienen en 10 días. Y mi pregunta es, ¿estás velando? Yo sé que hay algunos que están conviviendo en pecado y esto no les gusta, pero te lo hago por amor, porque Dios viene pronto. Y si vos convivís con el pecado, te quedarás un ratito más. Ese ratito más será una gran tribulación. Y tendrás que ser salvo por fuego. Eso quiere decir que vas a sufrir. Entonces, aquellos, sobre todo a parejas, que deciden vivir en pecado, yo te quiero decir, arrepentite y ponete a cuenta con Dios. Porque Dios viene pronto. Pero yo no te estoy acusando, ¿eh? Yo te estoy amando porque Dios viene pronto. Ahora, tengo que hablar de otra cosa. En realidad tengo que hablar acerca de cómo debemos estar los cristianos en este tiempo, más allá de la santidad, ¿no? ¿Cómo debemos vivir los cristianos en este tiempo? Porque es un tiempo final. Es un tiempo en donde viene pronto. Y yo sé que esto lo escuchaste, como decía la pastora, muchísimas veces. Y como que te relajaste, ¿no? O sea, sí, yo tengo 40 años y mis padres recibieron al Señor desde que tengo 2 años. O sea, 38 años dentro de los caminos del Señor. Y yo esto lo vengo escuchando desde que yo tengo uso de razón, que Dios viene pronto. Pero día tras día, y sobre todo en estos últimos 10 años, yo diría desde el 2000 a esta parte, mejor dicho, yo diría desde una fecha que yo no nací, en 1948, cuando Israel fue instituido nación, desde ese día se empezaron a acelerar los tiempos y se empezaron a cumplir la palabra profética de lo que está escrito para preparar la venida del Señor. Y usted dirá, bueno, pero todavía no está construido el tercer templo. Yo te quiero decir que ya tienen el arca, ya tienen todos los utensilios. Es cuestión de días, semanas, meses y poquitos años, tal vez. Dios viene pronto. ¿Podés decir, Señor, quiero que vengas? Quiero que vengas, Señor. Ahora, tengo que hablar sobre confiar y tener fe. Porque en este tiempo no te va a salvar la ciencia,
no te va a salvar tu sabiduría, no te va a salvar tu dinero. ¿Cuántos vieron esas películas? Creo que fue la de las arcas, que no me acuerdo cómo se llamaba. 2012. ¿Cuántos vieron 2012? Se lo recomiendo. Para entrar en tema, digamos. Un tipo tenía mucha guita. No les voy a contar, mucho dinero, perdón. Tengo que entender que esto después sale por internet y es un problema. Un señor tenía mucho dinero y entonces compró su boleto para ir al arca, ¿no? O sea, al final se quedó ese hombre. Se subió el hijo, creo, y los dos hijos. No te va a salvar el dinero. No vas a entrar en el arca por el dinero. Así que no te afanes por el dinero. Decirle a que tenés al lado, no te afanes. Porque no te va a salvar. No te va a salvar la ciencia. Decirle a que tenés al lado, no te va a salvar el cardiólogo. ¿No? Ahora, no está mal ir al cardiólogo porque vos tenés que llegar a ese momento, ¿no? Y tu momento lo tiene el Señor. Y lo hemos aprendido como iglesia, que el momento lo tiene el Señor. Solamente Dios. Es decir, vos podés, como vengo hace 2 meses poniendo un cepo en mi boca. Se nota, dice mi tía, gracias, tía. Es mi tía. Hermoso, dice, ay, cómo la quiero. Y eso que hace unas fugazas que son increíbles. Pero bueno, claro, dice para el cumpleaños, una vez al año me la hace, eso es verdad. Bueno. Hay que ponerse por la boca porque tenemos que llegar al momento, ¿no? Porque a veces te ganás enfermedades porque sos descuidado o descuidada. Pero la realidad es que no te va a salvar la medicina. Cuando venga el Señor, y pronto volverá, no te va a salvar la medicina. No te va a salvar la sabiduría humana. Te va a salvar confiar en Dios. El título de este mensaje, y voy a tratar de ser corto porque me dijeron que predico muy largo varias veces, eso es verdad. Confía y ten fe. Confía, decirle que tenés al lado, y ten fe. No es lo mismo, aunque pareciera lo mismo. Si bien muchas veces, ahí me dijeron, escuché que I-25 empecé. En mi cabeza es... Si bien muchas veces creemos que es lo mismo tener fe y confiar, la verdad que no es lo mismo, aunque sí van de la mano una de la otra. Me tomé el trabajo de buscar en el diccionario qué significa confía. Escuche, número 1, tener seguridad o esperanza en algo o en alguien. Confía en ti para que le ayudes. Alguien que confía en ti para que le ayudes. Se confía demasiado en los demás. Contar con, yo cuento con. Descansar. Escuche, confiar es descansar. Es fiar, ¿no? Es estar fiado, no fiar de vender gratis. 2, contar una cosa íntima a una persona significa me confié o le confié algo a mi amigo. Le confió a sus más recónditos secretos. Dejar una persona o una cosa al cuidado de otra persona. Yo amo, y bueno, hoy es un día especial, que a veces voy a visitar, porque tengo ganas de que se me caiga un poquito la baba y paso 5 minutos a ver a mi sobrina por adelante de mi casa. Me queda tan lejos que, pobre, ¿no? Soy prudente, no voy todos los días. Y entonces, ha pasado ya 2 veces que mi hermano o Sil, o mi cuñada, me dice, llévatela. Y yo aparezco, esta semana pasó eso, yo aparezco en mi casa y le digo a mi esposa,
tenemos visitas y ya ahí estoy, ¿no? Él confía, ellos confían su más preciado tesoro, que es mi sobrina. Más allá de que sea su hija, es mi sobrina. O sea, confía su hija. Eso es confianza, eso es confiar. Dejar una persona o una cosa al cuidado de otra persona. Te confío mis libros, mi hija. Encargar, encomendar. Sinónimos. Echarse, escuche, confiar es echarse en brazos. Es esperar, creer, abandonarse, encomendar, entregar en manos, aguardar, encargar, fiarse. Y la definición del diccionario termina diciendo dejarlo en Dios. Confiar en Dios para que me ayude. Abandonarse en las manos de Dios. Entregarse en sus manos. Esto es el primer paso que deberíamos tener todos los cristianos, todos los días. Es el primer paso. Y el último, a la noche, cuando te vas a dormir. Yo confío en vos, puedo descansar. Muchas personas no descansan por miedos, por cosas que lo turban, aún muchos cristianos. Y el primer paso que deberíamos tener los cristianos es confiar. Repítele lo que tenés al lado, yo confío en Dios. Ahora, nosotros cada día elegimos y decidimos en quién confiar. Cada día. Muchas veces decidimos confiar en Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos han decidido alguna vez en su vida confiar en Dios? ¿Y cuántos han elegido alguna vez en su vida confiar en usted mismo? ¿Cuántos han elegido confiar en su economía? ¿Cuántos han elegido confiar en el doctor? ¿Cuántos han elegido, bueno, ahora hay cada médico que te dan desconfianza, ¿no? Pero ¿cuántos han elegido confiar en la ciencia? ¿Cuántos han elegido confiar en sus propias fuerzas? Es como que no fueron levantando ya la mano. Al principio levantaron la mano, pero yo cuando empezaba a pensar, tengo que tener mi mano en alto sin bajarla, porque muchas veces he confiado en mi vista, en mis pensamientos, en mis fuerzas, en lo que yo soy, en mi estudio, ¿no? Yo estudié electrónica y recuerdo cuando reparaba cosas, yo aplicaba todo el conocimiento que tenía, pero cuando enchufaba era la hora de la verdad. Y muchas veces enchufaba y ¡puf! Y ese ¡puf! Era que se volvían a quemar los componentes que fui y compré con mi plata. Me acuerdo que un día me había llegado un televisor Sony de 29 pulgadas, de eso que se veía la pantallita abajo y 2 canales se podían ver. Estuve 2 meses tratando, no le encontraba. Y averiguaba y confiaba en todo el mundo. O sea, llamaba a otra persona, a otro técnico, che, ¿me pasa esto? No, cambiale esto. Ya se lo cambié. No, hacele esto. Ya lo hice. Y iba a la casa de repuesto y le preguntaba, ¿y qué? Hacele esto. No, ya lo hice. Me cansé. Agarré, fui, compré todo el sistema, toda la plaqueta del televisor, se lo cambié. Gasté fortuna. Encima, todavía es el día de hoy que nunca me lo pagaron. Porque he decidido confiar en mis conocimientos. Para eso estudié. Y para eso había hecho experiencia trabajando para otros. Sin embargo, me di cuenta que yo no podía confiarme de lo que sabía. Ni siquiera de lo que sabían otros. Perdí plata. Decirle que tenés al lado, confiar en vos es perder plata. ¿Les pasó alguna vez? Vamos a ir a Proverbios capítulo 28, versículo 26. 28, 26. Proverbios 28, 26. Dice, si quiere anótelo, porque voy a ir rápido.
El que confía en su propio corazón, dice la Biblia, es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿En qué tipo de sabiduría? ¿La humana? En la de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? De Dios. Yo conozco muchas personas ancianas, y algunas no tanto, pero adultas más grandes que yo, que no son sabios. Y conozco muchas personas ancianas, y algunas mayores que yo, que son sabios. No te hace sabio tener muchos años, ni ser muy joven. Te hace sabio buscar de Dios cada día. Eso es lo único que te da la sabiduría que necesitamos para este tiempo. Porque conozco también muchas personas profesionales que son muy profesionales y muy sabios en su trabajo, pero su vida se le fue la sabiduría. Porque el único que te puede hacer vivir confiado es Dios y es la sabiduría de Dios. La palabra dice, es contundente, no debemos confiar en nosotros mismos. Número 1, no debemos confiar en nosotros mismos. Hoy está muy de moda, ser positivo. No, pensá bien, pensá que te va a ir bien, te va a ir todo bien en la vida. Y yo me pregunto, qué negativo que era Job, ¿no? Terrible ese hombre, era un pesimista total, ¿no? Pero era el único justo sobre la faz de la tierra, al tal punto que Dios le dice a Satanás, ¿no tuviste en cuenta a mi hijo Job? Era el único justo. No se trata de ser positivo o ser negativo, se trata de confiar en Dios. Siempre, decirle al que tenés al lado, se trata de confiar en Dios. Hoy se dice, tenés que pensar en que vas a lograr las metas que te propones. No las de Dios, las que vos te propones. Salmo capítulo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Número 2, vamos a leer Jeremías 17:5, dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Número 2, digo la cita otra vez, Jeremías 17:5 y Salmo 118:8. Número 2, no podés confiar en los demás, en los hombres. No, pero ¿cómo no voy a confiar en mi hermano? Yo no confío en mí. No confío en mi carne. Les voy a contar una intimidad. ¿Cuántos me conocen de hace por lo menos 15 años? Levante su mano. Bueno, mi mamá me conoce de 40, ¿no? Pero, ¿cuántas veces me vieron ministrar la alabanza con mi teclado y adorar al Señor? A ver, levante su mano. ¿Cuántos me vieron más de 1000 veces, por lo menos? Y le preguntaría a los chicos de la alabanza algunas cosas que oramos siempre. Pero cada vez que yo me paro ahí, soy la persona más insegura que existe. Si ustedes me prestan los tics que yo tengo, empiezo a acomodarme acá, acomodo el micrófono, pedal, hasta el momento que elijo ya no mirarme a mí, no mirar el micrófono y elijo mirar al Señor. Yo no sé cómo va a salir la reunión. Por más que ensayamos, por más que cantamos canciones que la hemos cantado 350.000 veces, pero no sé qué es lo que va a pasar. Porque no se trata de lo que yo pueda hacer ni los chicos podamos hacer, sino se trata de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de nosotros. Y de la actitud de que cada uno de nosotros tenemos en elevar nuestra mirada al cielo. Se trata de eso.
No se trata de lo que yo pueda hacer. Yo no puedo confiar en mí mismo, en mi sabiduría, en mi capacidad. Yo no puedo. No puedo confiar. Y menos puedo confiar en el que tengo al lado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Decirle que tenés al lado, aunque te duela, tu confianza solamente tiene que estar en Dios. Si bien hay un refrán que dice la confianza mata al hombre, pero en realidad la confianza en Dios vivifica al hombre. Salmo 52, versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se mantuvo en su maldad. Confiar en riquezas, maldad. Cualquier paralelismo con los ricos de esta tierra y de Argentina sobre todas las cosas, ¿no? Riquezas, maldad. Número 3, no puedo confiar en las riquezas. Nosotros los cristianos, y nosotros lo hemos visto en esta casa, hemos hecho muchas cosas con poco o nada de dinero, ¿sí o no? Maldito el hombre. Pero porque hoy vos le preguntás a los hermanos y como su confianza está puesta en lo que ganan mensualmente, en su billetera, en cómo se administran, porque yo me administro bien, entonces, o en la Visa, Master, ¿no? Para esas cosas que según Mastercard existe Mastercard. Para los que no se recuerdan y para los que no estuvieron, en esta congregación se ha levantado un colegio sin dinero. Y esta casa se pagó 130.000 pesos, ¿no? Una cosa así. Pesos. Y esta casa vale, ¿qué? No sé hoy. Pero en ese momento valía 1,5 millones de pesos. Tenemos un salón en la Mitre. Bueno, ahora se llama Kirchner. Pero tenemos un salón acá, en plena avenida principal, Mitre y 14 son las dos avenidas principales de Berazategui. Ahí tenemos un salón que va de calle a calle. Porque acá se congregan todas personas de mucho dinero. Yo les digo a los que salen en internet, porque ahí me dijeron, que acá se congregan millonarios. La realidad es que no hay ningún millonario acá, pero Dios nos ha dado un salón que ni los millonarios pueden comprar. Es más, han querido venir millonarios a hacer negocio con este salón. Los políticos. Porque yo no podemos frenarnos como cristianos, y esto no tiene que ver con la prédica, pero no podemos frenarnos como cristianos por la economía de lo que tenés o no tenés. Dios es nuestra riqueza. Nuestra mayor riqueza es Dios y nuestra mayor confianza en lo que podemos y no podemos hacer es lo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él. Es estar confiado absolutamente y plenamente en Él. No puedo confiar. Decirle al que tenés al lado, no confíes más en tus bienes. Tranquilo. Tenés que saldar una cuenta el día de mañana. Yo te quiero decir, tranquilo. Dios está en control de tu vida. Si solamente pudieras confiar en Dios, vas a ver milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros. Dios es el único que puedo confiar. No es en tu músculo, en cómo haces ejercicios de economía,
en cómo hacer, y que los argentinos estamos muy acostumbrados históricamente a hacer ejercicio de economía, pero no es eso, es en quién confías. ¿En quién confías? No debemos ni podemos confiar en los reyes. Por eso yo hago chistes de los gobernantes, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno, no me interesa. Yo no confío en Macri. Tampoco confiaba en Cristina. Yo confío en Dios. Yo no confío en el gobierno, ni en los jueces. Yo confío en Dios. Y acompáñeme a Isaías 36:6. Por lo visto confías en el bastón de caña quebradiza, así lo describe. Dice, su Biblia dice, en cambio bastón, dice báculo, pero yo elegí este para que podamos entenderlo, la contemporánea. Dice, quebradiza de Egipto, bastón que le atravesará y perforará la mano a quien se apoye en él. Eso es el faraón y el rey de Egipto para todos los que en él confían. El rey de Egipto. Yo no confío en el rey de este mundo. Yo no confío, obviamente no confío en Satanás, pero tampoco confío en los presidentes, en los primeros ministros, en los legisladores. Yo confío en Dios, porque confiar en las personas que son reyes de esta tierra significa que te perforará la mano de confiar en ese bastón, en ese poder. Es decir, número 4, no puedo confiar en los reyes de esta tierra, ni en el mundo, con todo lo que implica el mundo, la sabiduría del mundo. Es evidente, y puedo seguir, ¿no? En muchas cosas que ponemos nuestra confianza. Es evidente que solamente podemos confiar en el Señor. Quiero terminar con un ejemplo. Acompáñeme a Mateo capítulo 14, versículo 27 al 29. Es una historia muy conocida por todos nosotros, que avergüenza la sabiduría humana, que avergüenza aún una ley que fue establecida por Dios, avergüenza la ley de la gravedad. No es que la avergüenza, es que pone otra ley sobre la ley de la gravedad, que es la confianza en Dios y la fe en Dios. Porque hasta ahora hablamos de confianza. Y vamos a ver en esta historia de Pedro y Jesús la confianza y después vamos a ver la fe. Dice versículo 27 del capítulo 14 de Mateo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, como en esta mañana te está diciendo, tené ánimo, Dios viene pronto. Decirle que tenés al lado, ten ánimo, el Señor viene pronto. Dice, yo soy, no temáis. El Señor te está diciendo en esta mañana, yo estoy en control, yo soy tu Señor, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Oró Pedro y le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué le dijo al Señor? Ven. No, fíjese que el Señor no lo quiso convencer a Pedro. Dijo, mirá Pedro, vos fíjate, yo estoy caminando. Si vos querés venir conmigo, solamente poné tu pie derecho, el derecho, por el izquierdo no, porque hay que empezar las cosas con el pie derecho. Poné tu pie derecho sobre la agüita, si no está muy fría, tirate. Porque yo no lo quiso convencer. Solamente le dijo una sola palabra, como muchas veces te habla el Señor y te dice, ven. Nada más. Ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Confió en 3 letras. Ven. ¿Qué hizo Pedro? Se arrojó al agua. Confió. Buscó una palabra de Dios, Dios le dio una palabra y Pedro, ¿qué hizo? Tuvo confianza en aquel que le decía, ven. Pedro quiso identificar si este que caminaba sobre las aguas era Jesús. Cuando identificó que era Jesús y que Jesús encima le dijo, ven, Pedro confió y se tiró
al agua y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué maravilloso. Porque muchas veces se quedan con el resto de la historia. Pero qué maravilloso. Que la Biblia narre, había dos personas solas caminaron sobre las aguas. Porque el pueblo de Israel caminó en seco cuando se abrió el Mar Rojo. Pero la Biblia habla de dos personas, que es en el único relato que yo creo. Hay dos personas que caminaron sobre las aguas y no se hundieron. Una era Dios. Uno era el creador de todas las cosas, pero la otra era un simple y sencillo mortal igual que vos y que yo. Bueno, nosotros ya no somos más mortales. Pero era un hombre. Era un hombre. Esa persona tuvo la experiencia sobrenatural que no tenía nada que ver con la lógica humana. Escuche. Solamente la palabra de Dios diciéndolo ven lo pudo sostener. Y su confianza en ese que le dijo ven. ¿Sabes qué es lo que te va a sostener en este tiempo de guerras que se avecinan, de pestes que ya hay y de todo lo que dice Mateo 24? Es la palabra del Señor. Tu confianza en Él y en ella. Tu confianza en Dios. Decirle a que tenés al lado, no te va a sostener otra cosa. Vas a tener que aprender a confiar en Dios. A veces Dios te pone en apretura. A veces Dios hasta te asusta, porque estos 12 estaban asustados. Decían, ¡un fantasma! Decían. Y se asustaron. Dios te va a llevar a esas situaciones para que vos eleves tu mirada y tu fe, tu corazón al cielo y le preguntes a Dios y Dios te hable. Y cuando Dios te hable, tengas ánimo y empieces a ver cosas sobrenaturales. Lo natural es que vos confíes en tu plata y que vos vayas al mercado y compres con tu plata. Lo sobrenatural es lo que dice Isaías 55, que vas a comprar sin dinero. Eso es sobrenatural. Sí, esto no tiene lógica. Quiero decirte, no lo podés pensar con tu mente. Lo tenés que pensar con la mente de Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Que, según Pablo, para el mundo, para la lógica del mundo, es locura. Decirle a que tenés al lado, te tenés que poner loco. Ahora, Pedro tuvo confianza, ¿sí? Pedro confió, Pedro tuvo confianza, pero la confianza tiene un límite. Y ese límite es donde tiene que aparecer la fe. Yo no voy a hablar de la fe, porque si no me voy a hacer muy largo. Voy a hablar solamente un poquito. Poquitito. Está muy apurado todo acá. La confianza necesita de la fe. La confianza es lo que te dice, sí Señor, en vos confío, pero cuando vienen las situaciones, ¿cómo era que tenía que hacer yo según el librito este que yo tengo? Nuestra confianza en Él no puede depender de las circunstancias, de las situaciones o del razonamiento humano. La realidad dice que no podés caminar sobre las aguas, perdón. Pero si Él te dice ven, tenés que confiar y lanzarte. La realidad es solo un dato, escucha esto. La realidad es solo un dato. Pero los que creemos en Él, no, pero para los que creemos en Él, no lo es. O sea, no es en quién creer. No es lo que determina. La confianza es un dato, pero no es lo que determina nuestra vida ni nuestro futuro. Es solo lo que Él dice lo que determina tu vida. Amén. Vamos a terminar leyendo el versículo 30 al 31 de Mateo 14. Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo?
Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, la mano, y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que dice que al ver las circunstancias tuvo miedo. Es decir, él estaba en el barquito y estaba seguro en su seguridad que la madera del barco lo hacía flotar sobre las aguas. Pero cuando empezó a caminar y empezó a ver lo que dice la naturaleza, lo que dice el mundo, lo que dice alrededor, cuando empezó a ver que había viento, o sea que en el barquito estaba bien, pero cuando empezó a caminar y empezó a ver el viento y empezó a ver las olas y empezó a ver todo, él sacó su mirada del Señor. Él dejó de creer, él tenía confianza, pero no tuvo fe. Porque la fe es probada con las pruebas. Nuestra fe es puesta a prueba. ¿Para qué? Para que sea aumentada tu fe. ¿No? Señor, aumentanos la fe. Y es ahí donde Dios empieza, ¿vos querés? Y empezó a soplar sobre... Porque Dios controla el viento. Escuche. Dios controla la marea, el agua. Él controla todo. Él sostiene las estrellas en el universo entero. No tiene lógica, pero así es. Y él estaba caminando, Pedro estaba caminando hacia Jesús y el Señor dijo, a ver, voy a soplar un poquito para que Pedro tenga fe. Porque como le dice, tenés poca. Tenés poca. Y empezó a soplar. Lo maravilloso es que Dios no te va a dejar hundirte nunca. En el momento en que estés desesperado, Él va a tirar su mano, te va a levantar y no te va a dejar hundirse. Porque Pedro dice que comenzó a hundirse, pero no se hundió. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué locura es esta. Convicción de lo que no veo. Yo estoy convencido de algo que no veo. No, nosotros estamos convencidos de lo que vemos. Me estoy cuidando de a poco, ¿no? O sea, estoy tratando de cambiar y ya he cambiado durante 2 meses mi hábito alimenticio. Y bajé 8 kilos en 2 meses. Yo sé que no se nota mucho, pero ya se va a notar. Pero yo decidí dejar de lado esas dietas que bajaba 11, 12, 15 kilos en 2 meses y después para arriba. Entonces, ya me controlo cuando me acuerdo que tengo que ir a la balanza. Pero a veces es como que esa agujita mala. Yo voy convencido de que me siento mejor, voy convencido de que voy bajando lentamente hasta el momento que esa cruel agujita me dice que bajé, encima esa no es digital, no me dice que bajé 300 gramos para que... No se mueve cuando son 300 gramos. No se mueve la desgracia. Entonces prefiero... No me peso. Cuando me acuerdo dentro de 2 o 3 semanas me peso, entonces ahí se movió un poquito. Pero es como que ese dato de la realidad hace que mi fe decaiga. Hace que decaiga mi fe. Y entonces salís de ahí y no sé por qué, pero te querés morfar todo. Porque estás sujeto a una cuestión natural. Pero si yo sé que estoy haciendo las cosas bien, yo sé que me estoy portando bien, yo sé que cuando me he querido comer 2 porciones de pizza, me comí 2 porciones de pizza. Y me las comí. Y bajé igual. Porque no hay problema con comer 2 o 3 porciones de pizza.
Bueno, che, cada 15, 20 días una alegría. Pero la realidad es que cuando voy a la balanza, ese dato de la realidad me tira la fe abajo. Porque no estoy mirando lo que Dios ya hizo en mí. No estoy mirando cómo me siento. No estoy mirando que Dios ya, que me puse un jean, no hoy, pero me puse un jean que no me entraba. Y estoy mirando, y mi fe está puesta en si la agujita lo dice o la agujita no lo dice. Fíjense cómo somos. Entonces necesitamos tener convicción de lo que no veo. Convicción. La Biblia dice que en estos últimos tiempos vamos a ser entregados delante de los magistrados. Así dice la Biblia. Y Jesús dice, no te preocupes de qué vas a decir o qué vas a pensar o qué vas a hacer. No te preocupes porque en ese momento vendrá el Espíritu Santo y te dará lo que vas a decir. Vas a abrir tu boca y Él va a hablar. En este tiempo necesitamos aprender a vivir confiados en Dios y tener fe en que lo que no veo, en lo que no veo, yo tengo convicción de que es así. Vos y yo estamos en este lugar porque creímos que Jesús es verdad. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen duda de esto? Jesús es verdad. Y si hay alguien que se pare en este lugar y te diga, no, Jesús no existe, yo sé que cualquiera de nosotros o todos nosotros nos vamos a saltar y vamos a decir, no, estás equivocado, porque tenemos convicción de lo que no vemos. Jesús es verdad. Y quiero decirte, tenés que tener convicción de que Jesús viene pronto y te va a levantar. Te va a levantar. No te va a dejar. No te va a dejar. Te va a levantar. Solo si tenés fe y confianza. Pedro dejó de ver al invisible. Pedro dejó de ver al invisible. Pedro comenzó a tener certeza de las cosas naturales y no de Dios. Le creemos más a las cosas naturales que a Dios. Así actuamos muchas veces. Nos lanzamos a lo que Dios nos prometió, pero al ver las circunstancias, al ver y sacar nuestra mirada del Señor, nos empezamos a hundir. Pero es bueno nuestro Dios. Es bueno nuestro Dios que no nos deja hundirnos jamás. Es decir, si por algún momento, si en algo Dios te habló y no te lanzaste, escucha, si en algo Dios te habló y no te lanzaste, lánzate ahora. Porque por ahí no te lanzaste porque hubo 11 que se quedaron en la barca. Hubo 11 que se quedaron creyendo que era un fantasma. Si por algún momento algo que Dios te dijo no te lanzaste y en este momento te estás recordando, yo te quiero invitar a que te lances, que no midas las consecuencias. Si Dios te habló, claro, ¿no? Si Dios te habló, lánzate, porque Dios te va a sostener. Vas a crecer. El fin del proceso de Dios en Pedro fue un hombre que se paró delante de una multitud y 3.000 hombres, sin contar las mujeres y niños, recibieron a Cristo. El fin del proceso de la fe. Dios te habló, lánzate, porque Dios te va a sostener. Y el final de ese proceso va a ser que tu fe haya aumentado. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Sé que hay muchos de nosotros que en algunas circunstancias o en algo que Dios nos habló, dejamos de ir tras lo que Él nos habló. Dios te prometió, te habló. Él quiere decirte que no importa, Dios va a extender su mano sobre vos y te va a rescatar. Tírate, lánzate. Empecé a ejercer fe. Hay algunos que Dios les habló y les habló sobre los médicos. A los que Dios le habló.
confiar en Dios y no en los hombres. Y seguimos esclavos sobre, no digo que a todos, pero a algunos que Dios le habló así. Hoy el Señor te dice, volvé a mirarme a mí, volvé a oír mi palabra, volvé a mí y escúchame diciéndote una vez más, vení, ven. Él te va a sacar a flote. Señor Jesús, yo quiero primeramente pedirte perdón por las veces que confío, habiéndome tú hablado, habiéndome dicho lo que ibas a hacer, confío más en mis fuerzas, confío en los hombres, en las riquezas, en la sabiduría humana y no confío en vos. Te pido que me limpies de esto, Señor. Y te pido ahora que recuerdes esa palabra que nos has dicho a cada uno de nosotros. Que nos ayudes y nos digas en esta mañana una vez más, ten ánimo. Yo soy. Te ruego, Espíritu Santo, que en este tiempo en donde vemos que tú te acercas, nuestro corazón no se enfríe. Te ruego que nos ayudes a dar los pasos necesarios para poder ser hombres y mujeres encendidos en tu voluntad, encendidos en la fe. Sopla de tu viento, Espíritu Santo, para que avive nuestro fuego. Sopla de tu viento, para que esas pequeñas brasas que por ahí muchas veces nos sentimos sean avivadas por tu fuego, por tu viento, y podamos estar encendidos para poder decirte, Señor, aquí estamos, te esperamos, te anhelamos, esperamos verte pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.